Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. Soy Enrique y en este vídeo os voy a contar cómo construir un slider para la nevera de nuestros 4x4. Pues os vamos a mostrar cuál es el problema que tenemos. Aunque actualmente tenemos un slider para nuestro frigorífico, al estar instalado encima de la cajonera, pues queda muy alto y sobre todo para Iva pues le resulta muy difícil acceder a la comida, como veis aquí. Así que vamos a diseñar uno nuevo y la idea es que este sea abatible para que sea mucho más cómodo acceder al contenido de la nevera. Lo primero que quiero recalcar es que vamos a utilizar materiales reciclados o restos que tengo por el taller para mantener el coste lo más bajo posible. Así que vamos a utilizar perfil de hierro, que tengo por aquí unos trozos que sobraron, así como algo de madera que tenemos por aquí. Así que bueno, la idea es no gastar mucho dinero en la fabricación. Lo primero que vamos a fabricar es la bandeja y para ello vamos a utilizar la sierra para hacer unos cortes en 45 grados y luego unirlos mediante soldadura. La verdad es que la sierra de cinta va muy bien para este tipo de cortes. Como veis es bastante precisa y nos ayuda a que luego la soldadura sea mucho más fácil. Después de lijar los bordes, pues los unimos con nuestros ángulos magnéticos y ya procedemos a soldarlos. Primero punteamos un poco para luego acabar la soldadura lo mejor que podamos. Recordar que yo no soy soldador y estoy aprendiendo y bueno, pues vamos a hacerlo lo mejor posible. Lógicamente, como lo vamos a lijar, pues tampoco queda tan mal. Y luego estos ángulos pues simplemente van a soportar la madera, como veis aquí, que teníamos una también de una estructura anterior. Y bueno, solo falta cortarla a la medida exacta y a encajarla dentro de los ángulos. Para hacer los cortes de la madera voy a utilizar esta sierra de profundidad, que como muchos conoceréis la marca la vende Lidl y la verdad es que va bastante bien. Una vez cortada la madera a la medida de la estructura, pues la encajamos dentro y también es importante poner unos tornillos para fijarlo bien a la estructura y que no se mueva. A continuación vamos a instalar las guías. Mi método fue presentar las guías y sujetarlas para poder medir así el ancho total y saber cuál es la medida que tengo que hacer la estructura que va a sujetar todo esto. La estructura me habría gustado hacerla en aluminio, como casi todo el sistema, pero como decía antes, mi idea es mantener el coste lo más bajo posible y voy a utilizar madera que me ha sobrado de otro proyecto y que tengo por aquí. Y bueno, más adelante podemos mejorar el proyecto utilizando aluminio, que es más ligero, aunque más difícil de trabajar, habría que soldarlo y soldar en aluminio no es fácil.
De nuevo cortamos los listones de madera con la sierra de profundidad de la marca Parkside de Lidl. No me pagan, pero bueno, la verdad es que es muy buena compra y funcionan bastante bien para el precio que tiene. Una vez cortados todos los elementos, los presentamos juntos para ver que todo cuadra bien, para a continuación empezar el proceso de unión de todos ellos. En principio vamos a usar este sistema de machimbrado con estos pivotes de madera. Para ello hay que hacer unos agujeros con una profundidad adecuada y luego pegarlos con cola de contacto. Pero la verdad es que nuestra nevera pesa bastante y para mayor seguridad pues decidí además poner unos tornillos y así darle mucha más rigidez a todo el conjunto. Con la estructura ya fabricada pasamos a instalar las guías. Esta es la única inversión realmente que vamos a hacer en este proyecto. Pondré el link más abajo. Estas guías vienen de AliExpress, son bastante robustas y las podemos elegir en la medida que necesitemos. Además tienen bloqueo, que son estos pivotes azules que veis ahí. Con esos resortes vamos a poder bloquear la guía y que no se nos mueva tanto en la posición abierta como en la cerrada. Pero antes de instalarlo vamos a darle una mano de pintura negra, en este caso la texturizada para paragolpes que usamos anteriormente, que bueno, ya nos dio problemas y como veis sigue echando gotas, pero bueno, la tenemos aquí, hay que utilizarla y como esto es una pieza que tampoco se va a ver mucho, pues no nos importa. Vamos a pintar también la estructura de la bandeja. En este caso, como es metal, pues hay que darle imprimación primero, le damos una capa de imprimación y después ya pasamos a la pintura negra. Una vez todo pintado, ya procedemos a atornillar las guías a los laterales. Y ahora vamos a instalar esta bisagra tipo piano, que es la que nos va a permitir abatir toda la estructura y así poder tener un acceso mucho más fácil al frigorífico.
Atornillamos también la parte de la guía que corresponde a la bandeja. Para ello utilizamos tornillos con cabeza plana de Allen. Y ya podemos introducir la bandeja en la estructura y comprobar que todo funciona bien. Ahora vamos a instalar estas argollas en la bandeja que servirán para poder sujetar la nevera a la misma. Y vamos ya con la instalación de todo el sistema en la parte trasera de nuestro Jeep, encima de la cajonera. Para sujetar el sistema abatible de este slider, vamos a utilizar estos ángulos que hemos encontrado en una ferretería, que servirán bastante bien para poder soportar los amortiguadores que vamos a instalar a continuación. La idea en el futuro es poder hacer unas piezas pues mediante corte láser o plasma, que sea todo a medida, pero bueno, por ahora la verdad es que estos ángulos tienen la medida que necesitamos. Atornillamos la bisagra de piano a nuestra cajonera. Vamos a utilizar tornillos de rosca chapa para presentar todo esto, y una vez que comprobemos que funciona, procederemos a instalar tornillos con tuercas blocantes para darle mayor rigidez a todo. Estos son los soportes para los amortiguadores, va uno en el ángulo y otro en la estructura de la nevera. Y tras atornillarlos solo falta instalar el amortiguador, que se encaja con un clic, y ya podemos introducir la bandeja en la estructura. Y como veis, el sistema parece funcionar bastante bien. Vamos a hacer la prueba de fuego y poner la nevera para meterle el peso necesitado y ver cómo hace el contrapeso. Es importante que lo probemos con el peso con el que lo vamos a utilizar y que elijamos los amortiguadores adecuados para nuestro peso. En nuestro caso hemos utilizado unos de 200 Nm. Y bueno, tras amarrar la nevera fuertemente a los anclajes con unas cinchas, ya está listo para usar. Y como veréis a continuación, ahora ya tenemos un acceso mucho más fácil a la nevera, y sobre todo a Iva le resulta mucho más fácil. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado, os haya sido útil, y nos vemos en el próximo vídeo.